Tito, aleluya, Tito, el capítulo 3 y versículo 5. Tito 3, 5. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar sobre la regeneración y le he titulado a este tema la gran enigma de la regeneración, porque en realidad pues es misterioso cómo opera, cómo obra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues es importante que nosotros estemos, hermanos, conectados, ¿verdad? Para pues poder darnos cuenta, hermanos, cuando el Espíritu Santo está obrando. La palabra regeneración, ¿verdad?, viene del vocablo griego que se llama palingenesia. Esta expresión, ¿verdad?, pues significa la regeneración, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento o el cambio de naturaleza, hermanos, que produce por el poder del Espíritu Santo en el hombre. Así que al que le comunica el Espíritu Santo una vida nueva. Y ahora, pues esa persona que recibe esa comunicación de vida nueva, cambia la situación en esa persona, ¿verdad? Alcanzando una justificación ante Dios. Ya, porque la Biblia dice, justificados, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, tenemos comunión con Dios, aleluya. Así que esa persona, ¿verdad?, al recibir esa comunicación del Espíritu Santo, ahora es declarado ya no un pecador, sino un justo. No más es considerado como pecador, por lo tanto es necesario, ¿verdad?, pues que entendamos que es un nuevo nacimiento. Ahí entró la, ¿verdad?, palingenesia, ahí entró, ¿verdad?, la regeneración por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos han sido ya regenerados? Aleluya. Así que si ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, ha vuelto a nacer, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos dice que la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Ya, hermanos, el Espíritu Santo ha venido a hacer un cambio. Gloria al Señor Jesucristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Cuando hay una regeneración, hay un lavamiento. El Señor le dijo, ¿verdad?, a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Todo el mundo, ¿verdad?, decimos querernos ir con el Señor. Todo el mundo decimos, ¿verdad?, que queremos ir al cielo, pero si no opera en él esa
regeneración, ese nuevo nacimiento, gloria al Señor, donde hay un cambio de naturaleza que el Espíritu Santo haya producido y le haya comunicado pues esa, ¿verdad?, nueva vida, gloria al Señor, pues no va a poder ir con el Señor. No le hace que esa persona sea hijo de un buen cristiano, de un buen matrimonio cristiano, ¿verdad? Si no se da esa regeneración, aleluya, no podrá ir con el Señor. Aleluya. Mire, vamos a ver ahí en Efesios 2:1 que el apóstol Pablo está diciendo para los que no han sido regenerados, ¿verdad? Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Dirá una persona: yo nunca me he muerto. Es que no se da cuenta que ya está muerto. Los muertos no se dan cuenta, ¿verdad? No han nacido de nuevo. Cuando estabais muertos, ¿cómo? En sus delitos y pecados. ¿Por qué dice que estabais muertos? Porque la palabra muerte significa una separación. Está esa persona por su delito y pecado separado de Dios, de la comunión con Dios. No hay paz, no hay justificación, no hay aceptación delante de Dios, porque esa persona no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Por lo tanto, el hombre, dice la Biblia, natural. El hombre natural no son los cristianos. El hombre natural no puede recibir. Mire, vamos a ver 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Aleluya. Y dice: pero el hombre natural no percibe o no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender o percibir, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural no lo percibe, pero el hombre espiritual sí. El hombre espiritual es aquel que ya, ¿verdad?, recibió ese nuevo nacimiento. Ya le fue comunicada vida nueva. Aleluya. Y ahí esa persona ahora sí puede sentir cuando, ¿verdad?, está haciendo algo que a Dios no le agrada. Amén, hermanos. Así que el hombre natural no lo entiende. El verso que dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta la ventaja de ser, ¿verdad?, regenerado? Aleluya. Así que hay que ser regenerados, no degenerados, ¿verdad?, sino regenerados, ¿verdad?, que hay en nosotros esa palingenesia, ese cambio, esa restauración, esa vida nueva. Gloria al Señor, esa operación del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el hombre natural, entre tanto que no sea regenerado o nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No podrá tener pacto con Dios, ¿verdad?, ni siquiera esperanza de la vida eterna en el reino de los cielos. Bien, así que es importante, gloria al Señor, para los que no han sido todavía pues
regenerados, que no han recibido la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pues necesitan, gloria al Señor. Mire, confirmando esto que mencionaba el Señor a Nicodemo, allá en Juan 3, vamos a ver, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Evangelio de Juan 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no hay esperanza. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua, ¿viste? El bautismo en agua, y del Espíritu, que es, hermanos, ese nacimiento espiritual que va a recibir, aleluya, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo regenera. Entonces no puede entrar en el reino de Dios. Y él se quedaba sin entender, y era un maestro de la ley, ¿verdad? Así que le dijo: lo que es nacido de carne, carne es. Y yo no te estoy hablando de ese nacimiento. Entonces la palabra regeneración, renacer, ahí está en esa palabra re, una expresión reiterativa que quiere decir volver a nacer. Ya nació físicamente, nació de carne, pero necesita volver a nacer. Eso es renacer, ¿verdad? Volver a nacer, hermanos, del Espíritu, nacer en Dios, aleluya. Así que ahí viene, hermanos, ese cambio. Ahí es cuando entra, hermanos, una nueva naturaleza que produce el Espíritu Santo, y sabe que ya no puede vivir como antes. Ya no debe de vivir como antes, aleluya, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Es más notorio en aquellas personas, hermanos, que han sido populares, famosos por ser pecadores, grandes pecadores, que aquellos que pues sí, de hecho todos somos pecadores en la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así que para poder dejar de ser pecadores necesitan nacer de nuevo, ¿verdad? Yo conocí a uno que pues ya lo conocí cristiano, pero antes de ser cristiano era un brujo, era un hombre que había hecho pacto con el diablo, era un hombre tremendo, siempre traía, ¿verdad?, una daga en su cintura, traía una escuadra también y traía un fusil, ¿verdad? Y ese hombre siempre andaba armado, ni el gobierno lo podía tocar. Aparte que andaba armado, pues se les desaparecía porque era brujo, ¿verdad? Hacía cosas que no, por ahí se daba unas volteones, ¿verdad? Según esto cuentan, donde en un hormiguero ya era otra cosa. Un día se metió a un baño y lo siguieron, pero cuando abrieron la puerta ya no estaba él ahí. Habían visto salir una cucaracha, pero no lo vieron a él. Y así lo persiguieron, ¿verdad? Un día ese hombre llegó, se cuenta que llegó y se metió a un templo cristiano en un culto, y los hermanos lo miraban, pero la judicial no lo miraba, y entró buscándolo y no lo vieron. Pero este hombre un día, hermanos, se hacía cultos en un cuarto de una casa particular, y él llegó en lo oscuro, ¿verdad? Como los cultos se hacen regularmente de noche, y allá estaba afuera y empezó a escuchar la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo empezó a trabajar en su vida, y los hermanos ni se daban cuenta, aunque todo el mundo le temía, pero no se daban cuenta que estaba él ahí. Y cuando el pastor despidió el culto, dijo: hermanos, pues aquí nos vemos tal día.
Y él oyó que día iban a volver a hacer culto. Volvieron los hermanos y él también volvió y allá estaba afuera, escuchando la palabra de Dios, porque ahora ya el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida, gloria al Señor, poniendo en manos esa, ¿verdad?, nueva naturaleza. Y al tercer culto, hermanos, de repente se les paró en la puerta el hermano, y era la única puerta del cuarto, y que se para el hombre ahí, ¿verdad?, con el fusil, y todos se miraban y estaban algunos temblando de miedo. Dijimos, hasta aquí llegamos, nos va a matar a todos aquí. Pero él ahí escuchó la palabra de Dios. Ya no la escuchó en lo oscuro, se vino a escucharla ahí, hermanos. Y de ahí en adelante él no dejó de reunirse, porque el Espíritu Santo había puesto naturaleza nueva en su vida. Cuando yo lo conocí, hermanos, era un manso corderito, un hermano pues bastante manso, ¿verdad? Y era otra cosa. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo, hermanos, pone vida nueva, naturaleza nueva. Eso es, ¿verdad?, la regeneración. Aleluya. Así que para esto es necesario, ¿verdad?, que nazca entonces de nuevo. Ya no de carne, ¿verdad?, sino de Dios. Ahí mismo estamos en Juan capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Bien, hermanos, ahí vemos que es en realidad una gran enigma cómo se produjo ese cambio. Hay cosas que son inexplicables, ¿verdad? El Señor le dijo: el viento viene de donde quiere y oye su sonido, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde nació? ¿Dónde empezó a surgir ese viento? ¿Dónde va a terminar? No sabes. Hay cosas, como dice también allá en Eclesiastés 11, vamos a ver, 11:5. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabemos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, crecen los huesos en el vientre de la mujer. Cómo operan, ¿verdad?, eso para que se formen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así menciona la comparación: ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces nosotros estamos predicando la palabra de Dios, y como Cristo dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo está produciendo un nuevo nacimiento, y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo está operando, cómo opera misteriosamente el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Aleluya. Así que Juan reafirma que el hecho de que todo aquel que cree en Jesús, ¿verdad?, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Miren, lo vemos ahí en Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, alabamos a Cristo, 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea que Jesús es el ungido, quiere decir, todo el que cree que Jesús es el ungido
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuántos amamos al que engendra? Al Señor Jesucristo. Pero también tenemos que amar al que Él engendró, a nuestros hermanos. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, que Santo hace nosotros, es darnos, llenarnos de amor, mirar a nuestros hermanos con amor, ¿verdad? Nos da gusto encontrarnos, nos damos un abrazo, contentos, porque amamos al engendrado de Dios. Amén. Entonces ahí, hermanos, aún es más, ya no es hijo del diablo ahora, sino hijo de Dios. Amén. Así que es importante ver, hermanos, que ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, no practica, algo que se constituye en una práctica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. En esto se confirman los hijos de Dios, o sea, los que han sido regenerados. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, al que él engendró, ¿verdad?, no es nacido de Dios. ¿Usted ama a todos los engendrados de Dios? Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha, hermanos, pues dado vida espiritual, nos ha cambiado esa naturaleza. Ya no podemos odiar, ya no podemos tener rencores. Ahora, hermanos, lo que sentimos es amor. Amor por nuestros hermanos. Aleluya. Porque, ¿verdad?, Dios es el que opera en nosotros y el que mora en nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo ahí, hermanos, en el verso 14 del mismo capítulo dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que nosotros, como nos ha, hermanos, cambiado, gloria al Señor Jesucristo, nos ha dado vida, hermanos, entonces tenemos que amar. Pero si no amamos, no tenemos vida en Cristo, estamos muertos. Capítulo 4 de Primera de Juan, verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Entonces, gloria al Señor Jesucristo. Se me escapa, no sé cuánto tiempo me falta. 15. Me faltan 15. Muy bien. Así que, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, hemos nacido de Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, pues nos haya el Señor regenerado, ¿verdad?, para que así, hermanos, nos amemos. Gloria a Dios. Oiga, amamos a nuestros hermanos aún sin conocerlos.
Tan solo con el hecho de saber que son nuestros hermanos, a veces nos encontramos en algún lugar con alguien y decimos, este es cristiano, ¿verdad? Y a veces hasta no nos aguantamos, ¿verdad? Yo ahí en mi trabajo seguido entran cristianos o cristianas y les pregunto, ¿verdad que usted es cristiano? ¿O usted es cristiana? Amén, ¿verdad? Entonces nos da gusto que pues nos encontramos, aunque no le conocemos, nos encontramos, ¿verdad? Con cristianos, con cristianas, porque el porte de un cristiano es diferente, hermanos, al del que no es cristiano. Amén, hermanos. Yo un cristiano que lo identifico, que es cristiano, no medio cristiano, que es genuinamente un cristiano, oiga, lo identifico, gloria a Dios, ¿verdad? Y pues qué bueno, a algunos les he llegado paz de Cristo y no lo he visto nunca. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Pues en verdad se echa de ver que es un cristiano. Aleluya. Amén, hermanos. Así que para los que ya hemos sido, hermanos, regenerados o nacidos de nuevo, porque el Espíritu nos ha, hermanos, comunicado esa vida nueva, ¿verdad? Hemos, ¿verdad? Pues cambiado. Pablo exhorta, ¿verdad?, a vivir como tales. Porque muchos quizás fueron bautizados, ¿verdad? Pero no están convertidos. Nada más se bautizaron. Y de repente los miramos, hermano, él también es cristiano. ¿A poco sí? ¿Verdad? Como que no hay, ¿verdad?, nada que lo identifique como tal, ¿verdad? Entonces a veces se tiene que decir, ¿verdad? Entonces Pablo nos exhorta. Vamos a ver, hermanos, ahí en Efesios 4, Efesios capítulo 4, nos dice aquí el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 4 y versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya pasó esa manera, pero a veces todavía quedan, ¿verdad?, pues despojos por ahí. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, todavía hay vicio y no pueden dejar aquello. Está viciado y dice que nos despojemos. ¿Hay algo en usted, hermano, hermana, que tiene que todavía despojarse? ¿Hay algo? Algo como del mundo, del viejo hombre, pero dice, pero gloria al Señor, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora tenemos una mente, ¿cómo tiene que ser? Si yo les pregunto al que sea aquí, ¿me puedes decir cómo tiene que ser un cristiano? Todos tenemos conocimiento, pero de que se esté ya viviendo como cristiano, a veces no es igual. Yo puedo señalar, pero no a mí, a otros. Es decir, a veces sí tenemos, oiga, hasta los impíos nos conocen o no. A veces nos dicen, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues se nota, se echa de ver que usted no es como nosotros, no habla como nosotros, no actúa como nosotros, tiene otro comportamiento. Hasta los impíos, pues que no tengamos nosotros ese entendimiento, hermanos, esa mente, hermanos, para decir, yo no estoy viviendo como debiera de vivir. Así que dice Pablo, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que el cristiano, el que ya le fue comunicada vida nueva, pues tiene que ser vida nueva, ¿verdad? Gloria a Dios. Un niño, ¿cómo es?
Iguales, ¿verdad? Cuando son niños, son inocentes, pero hay algunos adultos que se encargan de pervertir la mente de los niños que son inocentes y limpios. A ver, mijo, dígale esto a su tía, y lo enseñan a decir palabras blasfemias, y el niño no sabe todavía hablar, pero trata de decírselas. ¿Por qué? Pero porque eso le están inculcando, y cuando se la dice, bravo, mírenlo, y ya dice así. Oiga, pues ¿cuál? ¿Verdad? Cuando van creciendo y que ahora se la dicen al que le dijo cómo hablara, ya no le gusta, porque ahora ya no es un niño, ahora ya va con otro tono, ahora va de otra manera. Así que ahí tiene que haber un cambio. Gloria al Señor, que seamos como niños, ¿verdad? Dijo el Señor, el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Así que gloria a Dios. Qué hermoso es que vivamos en el Espíritu. Aleluya. Y que nos dirija el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Que el Espíritu de Dios, hermanos, nos mueva, nos dirija, hermanos, nos guíe, nos conduzca. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Aleluya. Versículo 9 y 10. Colosenses 3 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y habíamos visto que dice Pablo, ¿verdad? Acá, que nos despojemos del viejo hombre. Y ahora dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Había una vez un hermano que estaba echando mecánica a su carro. No era mecánico, pero le hacía la lucha, y ahí estaba bajo el carro echando mecánica, y de repente se le resbaló la llave, y ya sabe, se golpeó y salió la palabra, y ahí estaba un ladito de papá. Padre Cristo, hermano. Ay, hermano, era la última que me quedaba. Yo creo que a lo mejor había más, ¿verdad? Todavía no se había despojado del viejo hombre. A veces andamos haciendo algo, y ¿qué tenemos que decir los cristianos? Gloria al Señor, ¿verdad? Aleluya. Santo. Pues sí, nos duele, pero no hay que maldecir, no hay que mentir, no hay que, ¿verdad?, despojarnos del viejo hombre. Y dice: y revestidos del nuevo. Todavía es tiempo, ¿verdad? Sígase vistiendo, revistiendo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay unas que otras cosas por ahí que algunos quizá ignoran. La Biblia dice que de toda palabra torpe o ociosa que hablaren los hombres tendrán que dar cuenta, ¿verdad? Hay quienes todavía manejan vocablos del mundo. Hay que despojarnos de eso, ¿verdad? Algunos, en lugar de decir, ¿verdad?, pues que andan muy ruin, muy pobres o sin dinero, dicen otra palabra que el mundo usa, y ya no debe de ser así. Amén, hermanos. Así que hay que estar viviendo esa renovación en el Espíritu. Hay que renovarnos, y entre más nos renovamos, vamos a ser más sensibles a lo que es pecado, a lo que es del viejo hombre. Y si no se renueva, ¿y qué tiene de malo? O sea, no se da cuenta, como que está bien lo que está haciendo. Entonces no es tan sensible, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que totalmente revestirnos del nuevo hombre, porque el Espíritu hace de él, ¿verdad?, una nueva criatura. Dice ahí en 2 Corintios, un texto bien conocido de los renovados.
2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, hermanos, no a medias, todas son hechas nuevas. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Que pues ahora sí podemos sentir, hermanos, esa vida nueva, esa regeneración. Estamos viviendo la regeneración, viviendo, hermanos, ese cambio, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Así que comunicándole una vida nueva, una naturaleza nueva, ¿verdad? Ahora hay que vivir por Cristo y para Cristo, por medio del Espíritu Santo, para su gloria. Amén. Mire, allá en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versos 4 al 11. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿para qué? O por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, viviendo la regeneración, hermanos, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, no le hace que esté de 15 años, en él lleva un viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no el de carne, el del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hay que morir para el mundo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Así que vosotros consideraos como muerto al pecado. No, yo ya estoy muerto, ¿verdad?, al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si hay cosas, hermanos, en las que nos invitan a practicar, pero son del viejo hombre, ya nos despojamos. Hay que considerarnos: yo estoy muerto, ya no puedo practicar esas cosas. Amén, hermanos. Así que pues ya estamos muertos. Ahí en Romanos 8, 9 nos está diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque cuando contristamos al Espíritu Santo con nuestros hechos, con nuestras malas acciones, el Espíritu Santo se sale. Por eso dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Puede que ya no more, nomás le quedó un recuerdo, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, estamos viviendo una renovación. Amén, hermanos. Así que ahí es muy importante, hermanos, entender que ya no podemos vivir, hermanos, conforme al mundo. Así que pues me voy a quedar corto, gloria a Dios, pero bueno, pues vamos a ver ahí en Primera de Pedro. Voy a saltar un poquito, gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, ahí está la palabra de la regeneración, de renacer, no de simiente corruptible. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que permanecer en esa regeneración. Amén, hermanos, siendo renacidos por la palabra de Dios. Así que la obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, nos comunica una vida nueva en esta regeneración, ¿verdad?, en esta vida nueva, haciendo un cambio de naturaleza. Amén. Ya que ello se acabó. Esta obra es una obra del Espíritu Santo, pero esta es instantánea. Cuando el Espíritu Santo obra, hermanos, al instante, ¿verdad? Un hombre que era un ladrón, que había asaltado pues una casa de unos ricos, pues se escondió en un drenaje y ahí permaneció 3 días. Pero en lo que se robó, que no se dio cuenta, iba una Biblia. Como no tenía que hacer, se puso a leer la Biblia, y ahí el Espíritu Santo, hermanos, lo cambió su naturaleza pecadora, y el hombre de ahí salió, ¿verdad?, diferente, y fue y se presentó, ¿verdad?, ante las autoridades. Dijo: vengo a entregarme. ¿Y quién es usted?, le dijeron. Le dijo él: yo soy Juan Chávez. Y el hombre, el juez, se echó para atrás. ¿Quién dijo Juan Chávez? Le temían, era un hombre tremendo, ¿verdad? ¿Quién lo trae a usted? Y agarró la Biblia y dijo: esta me trae, porque estando yo escondido la leí, y ahora vengo a pagar, ¿verdad?, mis deudas con la ley. Hermanos, el Espíritu Santo había hecho la obra en él. Así que pues es importante ver cuántos estamos, hermanos, ocupando, ¿verdad?, o recibiendo esa regeneración, esa paligenesia, ¿verdad?, que pues ha hecho en nosotros un cambio. Gloria al Señor, una regeneración, un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. ¿Ocupamos más paligenesia? ¿Ocupamos más ser renovados? ¿O qué es lo que cree usted que ocupa? Ahí está la palabra de Dios. ¿Quiere usted cambiar? La manera es por la palabra, porque la palabra, el Señor dijo: santifícalos en tu palabra es la verdad. Amén. Así que la palabra de Dios, hermanos, es la que opera, es la que nos ayuda, gloria al Señor Jesucristo, en este cambio de naturaleza. Dios me los bendiga, hermanos, y pues los guarde. Dejo este lugar a quien corresponde.